Y desde Washington nos vamos directo a Israel, donde, claro, por un lado un cohete hizo impacto ayer en Ramat Gan, ahí en, bueno, el corazón del centro de Israel, otros misiles que han sido disparados permanentemente por Hezbollah y alguna esperanza e información, incluso dicha por el primer ministro, del tema a esta altura más doloroso, me parece, entre otros, ¿no? Los rehenes, los secuestrados, que podrían volver a casa. De esto también se está hablando en Israel. Vamos a ver qué nos dice de esto y mucho más el profesor Natalio Steiner. Querido Natalio, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, sí, efectivamente el tema de los rehenes, el tema de los secuestrados vuelve a estar a la orden del día con alguna tibia esperanza, por lo menos eso es lo que acreditan algunos hechos o algunas percepciones. En el día de ayer, el premier Netanyahu dio un informe muy completo sobre el tema de seguridad en la Knesset, pero no dejó de ser un informe muy tumultuoso, dado que la presencia de familiares de secuestrados generaron naturalmente, al querer decir lo que tienen que decir, no poca molestia, naturalmente, no solo en Netanyahu, sino en otros presentes también. Netanyahu volvió ayer a hablar sobre el tema de los Hatufim, de los secuestrados, diciendo que hay con vida y se va a sacar todo el esfuerzo posible para traerlos a casa y no se va a cerrar ningún acuerdo de seguridad sin que ellos estén de vuelta en casa. Esto no es nuevo, esto ha sido repetido muchas veces y no es algo que por el momento haya traído satisfacción general a los familiares. Netanyahu también recalcó que hay temas vinculados a los Hatufim, a los rehenes, que no se pueden verbalizar y se quejó de que desde su propio gabinete hay delaciones sobre este tema, se suelen dar a conocer infidencias que lo único que hacen es torpedear negociaciones que podrían llegar a terminar en buen puerto. Hay que prestarle atención a esto porque esto está unido a otra cuestión. El director del Mossad, Ronen Bar, viajó a Turquía. Sí, a Turquía nos puede sorprender porque realmente las relaciones entre Israel y Turquía atraviesan quizá a lo largo de toda la historia su momento más frío, más dificultoso. Es que viajó a Turquía para reunirse con su par de turco y tratar de ver de que Turquía se transforme en uno de los mediadores para lograr la liberación de los cautivos también. Y hay otro dato más vinculado a Turquía. Estados Unidos pidió y presionó a Turquía para que entregue a los miembros del Hamas que eventualmente podrían estar en Turquía, lo que se conoce el ala turca del Hamas, y que también, obviamente, es un paso para cerrar las puertas a la erradicación de miembros del Hamas que Estados Unidos está tratando de que Qatar expulse de su propio territorio. Esta es una presión también muy evidente, muy fuerte sobre el Hamas. No tener dónde estar, no tener dónde reposar, no tener dónde ir, una base sólida, más allá de algunos puntos extremos. Y hay una tercera información vinculada a este tema, que es poco probable, pero por lo menos se ha esbozado, y es el hecho que la Autoridad Nacional Palestina le pidió al Hamas de que es la Autoridad Nacional Palestina la que puede hacerse cargo de una negociación eficaz para la terminación de esta problemática. Naturalmente, la Autoridad Nacional Palestina y el Hamas no se llevan bien ya desde hace muchísimos años, con lo cual la posibilidad de que esto prospere es escaso. Y la Autoridad Nacional Palestina lo que busca también es posicionarse nuevamente en momentos en que el Hamas está siendo derrotado claramente militarmente en la Franja de Gaza. De una forma u otra, el tema de los cautivos, de los rehenes, está en el medio. Y vuelve la discusión acerca de si hay que hacer un esfuerzo gigantesco para liberar a todos de golpe o hay que conformarse con liberaciones parciales pero muy rápidas de rehenes, porque a nadie se le escapa aquí, y esto se dice permanentemente. Viene el invierno, viene el frío, se va a agravar o se pueden agravar las condiciones sanitarias en las cuales los rehenes están. Así que evidentemente el tiempo, si siempre jugó en contra, ahora juega más en contra. Y por lo tanto las presiones sociales aumentan. Prácticamente desde lo que llaman sectores de la cúpula militar o diversos estamentos militares, le comentan a Netanyahu y le insisten a Netanyahu
como a Smotrich, que son los que representan la línea más dura dentro del gobierno, de que la situación en Gaza ha cambiado notablemente desde el comienzo de la guerra y que en este momento Israel puede estar en condiciones de avanzar hacia un cese del fuego temporal, lograr la liberación de rehenes y reanudar después la guerra contra el Hamas en determinadas circunstancias, que ha cambiado el escenario y que esto en este momento sería posible. Este es un elemento más a tener en cuenta para destrabar la situación, algo que Netanyahu se negaba prácticamente a escuchar cualquier tipo de abandono, cualquier tipo de cese del fuego en Gaza. Ahora hay una factibilidad pequeña todavía para que esto suceda. Y hay un elemento más a agregar a esta cuestión. Hay quienes dicen dentro del gobierno que está muy dividido respecto naturalmente al tema cautivos, al tema Líbano, al tema futuro de Gaza. Son temas sensibles, graves, difíciles, tiene que haber disenso. No es fácil lograr un consenso en estos temas, pero hay quienes dicen que estarían dispuestos, por un lado, a permitirle al gobierno israelí a apoyar concesiones en el norte con tal de que se permita continuar la guerra contra el Hamas en el sur. Es decir, desatar, desunir los dos puntos, los dos conflictos. Desde el gobierno lo que se dice es que la actitud que el gobierno justamente quiere es tratar de desanudar los dos conflictos, de desanudar los dos frentes, tal como Nasrallah en su momento lo había planteado, que era cese el fuego en Gaza, cese el fuego en Líbano. Bueno, aquí la cuestión es a la inversa. Una cosa es Gaza, otra cosa es el Líbano, y estas son posiciones que pueden debilitar obviamente tanto al Hamas como también al Hezbollah. Esto respecto al tema cautivos, que a pesar de que se trata todavía de situaciones difusas, teniendo en cuenta que desde hace semanas no teníamos ninguna novedad positiva respecto a este tema, esto nos da un pequeño aliento, nos da un pequeño empuje de que algo se está negociando bajo tablas para poder arribar a un final, no sé si feliz, pero un poco más feliz, un poco mejor de lo que estamos atravesando ahora en esta situación que nos está realmente desgarrando. Por otro lado, el tema específicamente Hezbollah en el norte. Eh, Acá, de alguna manera, se dice que frente a Hezbollah y en el frente norte no hay posibilidad alguna de parpadeo. Es decir, si Israel parpadea, puede perder. Así de simple se plantean las cuestiones. El delegado norteamericano Amos Hochstein ya terminó la reunión con el líder del Parlamento libanés, Naib Berri, y tuvo un mensaje muy positivo diciendo que esta es la mejor oportunidad histórica para que Israel y Líbano lleguen a un acuerdo respecto a la finalización de la guerra. Y no solo eso, se atrevió a decir también de que es el momento que se puede llegar a un acuerdo para la fijación definitiva de fronteras entre, entre Líbano y el Estado de Israel. Ahora esperan en Israel que venga Hochstein aquí, hoy o mañana, para ver cómo siguen las conversaciones. Y también aquí aparecen algunas otras cuestiones porque Hochstein, que habló en el Parlamento libanés o negoció en el Parlamento libanés, Naib Berri, que es el presidente del Parlamento, representó en esta circunstancia al Hezbollah. Y el delegado norteamericano notó ciertas flexibilidades importantes desde el punto de vista de Hezbollah, que ayer ya las habíamos marcado, Miguel. Es verdad que la gente, y más en la diáspora, puede entender y decir, pero ¿de qué me está hablando este hombre si hoy mismo a la mañana tuvieron un ataque prácticamente en el centro del país, nuevamente, en Herzliya, en Ranana, en Kfar Saba, en todas estas zonas aledañas, y ayer tuvieron un ataque feroz e importante en Ramat Gan, como hiciste referencia, y también en el norte, en Shfarham, y hoy a la mañana cayeron 35 misiles también que Hezbollah disparó. Bueno, pero este es el estilo de negociación que hay acá. Es una negociación con el arma en la mano. Acá se negocia a ver quién tiene la última bala, quién puede llegar a disparar la última munición. Acá también lo que se dice, también, es que Hezbollah está gastando munición, que significa está tratando de apuntarse los últimos porotos en esta guerra que se está extendiendo y que efectivamente se está buscando determinar de una vez por todas. Israel no está tan conforme con el hecho de algo que habíamos hablado ayer, que es el hecho que se forme una fuerza multilateral que de alguna manera contenga el control de Hezbollah. Es decir, Israel entiende que esto no alcanza.
Hay un foro de militares de reserva que han establecido que la única forma, además de que pueda existir algún foro de control para que Hezbollah no se rearme a través del contrabando, como ayer dijimos, la única forma de que Hezbollah no vuelva a rearmarse y transformarse en un peligro directo para los habitantes del norte de Israel es que se cree una franja de seguridad totalmente desarmada y despoblada. Y dicen despoblada en la zona sur del Líbano, en un margen de 5 a 8 kilómetros de extensión dentro del Líbano y que por lo menos durante 60 a 70 días en esa zona de seguridad se puedan empezar a establecer los canjes necesarios. Es decir, que se establezca el ejército sur libanés, fuerzas de la UNFIL, que tampoco son confiables acá para Israel, y que del lado de Israel también puedan comenzar en esos 60 días a volver aquellos que han sido evacuados de sus casas o se han autoevacuado ante las amenazas permanentes de Hezbollah. De lo que no hay duda hasta el momento en estas negociaciones es que Hezbollah estaría de acuerdo con volver al llamado río Litani, al cumplimiento de la resolución 1701 modificada, con alguna modificación o posibilidad de modificar, porque debe modificarse en el Consejo de Seguridad de la ONU, y esto hay que ver cómo se trata y cuándo se trata, por eso se habla de que el tema puede llevar algún tiempo. Cuando estamos hablando acá de posibilidades de acuerdo entre Hezbollah, Líbano e Israel, esto no es hoy, mañana, pasado. Esto puede durar 60 días, 70 días, 80 días estas negociaciones hasta que se vayan permeando, hasta que se vayan robusteciendo, solidificando y vayan mostrando logros de una parte y de la otra parte y se vaya disminuyendo gradualmente el cese del fuego, el cese de disparos, hasta llegar a la situación idílica natural que se está buscando de un arreglo definitivo entre el Líbano e Israel. También tengamos en cuenta, obviamente, que, como dijimos ayer, Hezbollah se niega a desarmarse por el momento, pero no niega que esa posibilidad exista en un mediano plazo. Esto también hay que medir las palabras, pero esto es un avance interesante porque el gobierno libanés ha insistido claramente sobre Hezbollah y le ha dado ciertas garantías a Israel que se está trabajando para que Hezbollah se desarme y se transforme en un partido político dentro del Líbano y no en una fuerza militar paralela dominante, como lo es básicamente hasta ahora. Todo esto que se está cocinando, por así decirlo, se hace en un marco de escepticismo y de desconfianza muy grande. Y por lo tanto, todo esto que estamos hablando, que si bien seguimos insistiendo de que hay negociaciones en marcha, que se puede estar cerca de un acuerdo definitivo, todo esto también puede estallar por los aires y volver a situaciones militares difíciles. Hay algo que también Israel está generando y que es importante en este momento, la presión militar en el norte del Líbano. El ejército israelí ya se ha extendido una segunda línea de aldeas en el sur del Líbano y este elemento presiona más a la retirada de Hezbollah y obviamente se está encontrando cada vez más munición, armamento. En este caso, el 70% de todo el armamento que se ha encontrado hasta ahora, desde que Israel comenzó su proceso militar, no proceso, palabra fea, su gestión militar o su involucramiento militar terrestre dentro del Líbano, el 70% de las armas son de origen ruso. El resto de las armas son de origen chino e iraní también. O sea que hay que ver entonces también aquí quiénes son los que arman a Hezbollah, de qué manera, viendo la procedencia de estas armas y qué lugar está jugando Rusia en este momento en la región también, en donde se ha extendido en la frontera siria. Y acá hay otra consideración. Aquellos que piensan, y con razón, y hay que escuchar a todas las posiciones, que piensan con bastante razón que ningún acuerdo que se firme con Hezbollah va a valer nada si Israel no logra neutralizar la presencia iraní en Siria. Ahora, neutralizar la presencia iraní en Siria implica un conflicto militar con Siria. Israel no puede reabrir un frente que hasta el momento ha tenido cierta o relativa calma. Pero para los iraníes, Siria, como sabemos, es una vía de comunicación, de armamento, para llegar hasta el Líbano. Aunque, como hemos hablado antes y ayer también lo dijimos, se está trabajando intensamente para tratar de cerrar los pasos fronterizos o controlar que conducen
del Líbano hacia Siria y también establecer un control internacional libanés y con garantías también de parte de Israel de intervención sobre el puerto del Líbano, como lo dijimos ayer, y también sobre el aeropuerto del Líbano, para de una forma u otra sellar y cerrar definitivamente todo proceso que lleve a la disposición de más armamento por parte de Hezbollah. Así están las cosas, Miguel, y hay un dato más que quisiera decir respecto al tema del sur, que es el tema de la Franja de Gaza. Mucho se ha discutido en los últimos días acerca de si hay hambre o no hay hambre en la Franja de Gaza, y la discusión ha vuelto a estallar cuando el Papa tuvo estas declaraciones o este pedido de investigación acerca de si Israel está cometiendo o no genocidio. Ayer se ha dado a conocer una comunicación filtrada por las Fuerzas de Defensa de Israel, un intercambio comunicacional entre miembros del Hamas dentro de los túneles en la propia Franja de Gaza, en donde establecen ellos mismos y que dicen que tienen provisiones de sobra. Tienen provisiones de sobra, lo cual estaría indicando que si el Hamas tiene provisiones de sobra, difícilmente pueda faltarle a la población, o por el contrario, quizá le hayan robado a la población provisiones, como esto lo hemos visto ya en varias oportunidades, y por eso es que hablan de tener provisiones de sobra y que tendrían problemas para poder trasladar la misma de un lado al otro, pero que no es provisiones lo que le falta al Hamas. Con lo cual, si tenemos o esperamos que el Hamas se va a rendir por falta de comida o de bebida o de lo que fuere, ahí estamos equivocados. Según esta escucha que se ha filtrado, el Hamas tiene comida, tiene remedios, tiene todo aquello que ha llegado a la Franja de Gaza, como ya hemos visto en otras oportunidades que fue robado, pero en esta oportunidad se recalca claramente que no hay carencias. Y por otro lado también se habla de que la policía del Hamas ha eliminado en los últimos días a 20 personas en Gaza, palestinos que robaban comida para la propia población civil y la negociaban, la vendían en el mercado negro. Es decir, todo esto es patético, tremendamente patético, el tema de la comida. La comida entra, la comida llega, pero la comida es negociada, sea el mercado negro o sea apoderada por el Hamas para sus propios acólitos, miembros y demás. Y hay que ver cuánto de esta alimentación llega naturalmente a los rehenes. Es un tema que naturalmente nos preocupa, tal como lo dijimos acá y como lo está estableciendo la sociedad israelí. Esto es todo, Miguel. Me queda pendiente el informe del tema del servicio militar. Lo dejaría ya para otra oportunidad, para complementarlo con algunos datos más, si es que te parece. Claro que sí. Lo que quiero preguntarle solo para cerrar y alguna afirmación que quiero dar es, ¿por qué se lo escucha cansado, profesor? ¿Por qué se me escucha cansado? Porque es difícil descansar en Israel, es difícil descansar en el panorama informativo. Hay muchos frentes abiertos, y no me refiero solo a los militares, me refiero a los frentes políticos también. Las presiones ostensibles entre oposición y gobierno. Soy un obsesivo de la información, quiero estar al tanto de la información, hay que seguir la información, a veces es contradictoria, hay que chequearla y volverla a chequear, pero por sobre todas las cosas es que la información es cambiante. Aquí la realidad cambia día a día, está como el clima en Israel. Hoy a la mañana ha llovido acá en Ranana, 10 minutos, un diluvio. Pero en otras zonas del norte de Israel está diluviando, están inundados los caminos completamente. Y ahora acá en Ranana está el sol. Hay un sol brillante de verano, ya se hace 3, 4 horas atrás que está el sol. Y por otro lado, más que cansancio, es todavía un poco la agitación y el temor que perdura, porque a la mañana hemos tenido que bajar con mi esposa y mi nietito, el más chiquitito que está acá con nosotros, porque trabaja mi hija, al refugio. Y es la primera vez que me toca trasladar al bebé, tiene un año y medio, un año y 2 meses, y me generó una situación de conmoción nerviosa, porque yo y mi esposa ya pasamos esta situación, ya entre comillas nos hemos israelizado y acostumbrado a bajar al refugio, mucho más en las últimas semanas, pero es la primera vez que justamente lo iba a hacer lo teníamos que hacer con mi nieto.
instantes antes que yo ya lo estaba poniendo en el carrito para llevármelo a pasear a una plaza. A Dios gracias que no lo lleva a pasear, porque no sé lo que hubiera pasado con mis nervios si lo hubiera llevado a pasear a una plaza y no tendríamos dónde refugiarnos. Pero acá es así, es como que la rutina constantemente te marca y te va cambiando al instante, y esto agota, genera cansancio físico y mental, y por eso puede ser la agitación, imagino yo, espero que no sea por otro motivo. Ahí lo llevaba, yo sabía de esto, por eso quería que lo comentara, de esto que le ha tocado como parte de esa cotidianidad tan difícil que vive Israel y los ciudadanos que tienen que enfrentar, bueno, lo que significa una guerra y correr a los refugios y llevar a los nietos y a quien sea y con poco tiempo y todo lo que eso, además del panorama global, afecta. Lo que le quería decir es que, por lo menos desde esta distancia, yo me estoy tomando de salud, de esperanza, tengo la impresión, mirando un poco el panorama global, pero todo puede cambiar en algún segundo, como siempre, que, que se aproxima un cese al fuego en un tiempo no demasiado largo y esperemos eso traiga otra vez cierta normalidad dentro de la anormalidad de ese Medio Oriente. Querido profesor, como siempre el agradecimiento y adelante, que lo que hace es imprescindible para mantener a tanta gente informada. Agradecerle enormemente. Gracias, Miguel, estamos y nos reencontramos la semana que viene, si Dios quiere. Así será, ya le contaré. El profesor Natalio Steiner con nosotros aquí en Pensando las Noticias.